La carta llegó un martes por la mañana en septiembre de 1883, y Penelope Nash supo antes que ella incluso la abrió que su vida en Boston estaba a punto de cambiar para siempre. Aunque ella no tenía idea que el hombre esperándola a 2000 millas de distancia probaría ser nada como el caballero educado que había escrito esas cuidadosamente redactadas palabras, prometiéndole una vida refinada en el territorio de Arizona. Ella se sentó en la estrecha habitación de la casa de huéspedes que ella compartía con otras dos mujeres, ambas costureras que trabajaban jornadas de 16 horas por apenas suficiente para sobrevivir, y leyó la respuesta al anuncio por tercera vez. El señor Harold Peyton, un exitoso comerciante en Superior, Arizona, buscaba una esposa de buena crianza y educación para ayudarle a gestionar sus crecientes intereses comerciales y proveer compañía culta en lo que él describió como un sorprendentemente civilizado pueblo minero anidado en las montañas. La fotografía que él incluyó mostraba un hombre delgado con gafas y una barba cuidadosamente recortada de pie junto a lo que parecía ser una tienda bien equipada. Penélope dobló la carta cuidadosamente y miró alrededor de la lúgubre habitación que había sido su hogar durante el último año, desde que la muerte de su padre, la básica, la había dejado penalis. Su madre había muerto cuando ella tenía 12, y su padre, un profesor de literatura en Harvard, había pasado sus años finales educando a su única hija con el mismo rigor que él aplicaba a sus estudiantes universitarios. Para cuando Penélope tenía 22, ella podía leer griego y latín, discutir filosofía y ciencia, y debatir política con cualquiera que se atreviera a enfrentarla. Estos logros habían hecho a su padre orgulloso, pero también la habían vuelto incasable en la sociedad de Boston, donde los hombres querían esposas que pudieran gestionar hogares y producir hijos, no discutir a Aristóteles sobre el desayuno. 3 semanas después, Penélope bajó de la diligencia en Superior, Arizona. Su traje de viaje cubierto de polvo, a pesar de sus mejores esfuerzos para permanecer limpia durante el arduo viaje. El pueblo se extendía a través de un cañón con la mina Silver King, dominando el paisaje y edificios más pequeños agrupados a lo largo de calles estrechas que subían por las laderas. Montañas se elevaban en cada dirección, sus laderas salpicadas con cactus saguaro y matorrales que no se parecían en nada a los parques cuidados de Boston. El señor Peyton estaba esperando en el depósito de diligencias, y el corazón de Penélope se hundió en el momento en que ella lo vio. La fotografía había sido generosa, o quizás muy vieja, porque el hombre ante ella tenía al menos 60 años, con ojos llorosos y un ceño fruncido permanente que sugería insatisfacción crónica con el mundo. Señorita Nash, él dijo, mirándola de arriba abajo con una expresión que reflejaba su propia decepción. Usted es bastante alta, ¿no? Y esas gafas la hacen ver bastante severa. Penélope enderezó su columna, elevándose a su altura completa de 5,8 pulgadas. Señor Peyton, su fotografía parece haber sido tomada hace algunos años. Su ceño se profundizó. Una mujer no debería ser impertinente. Espero que esto no sea una señal de las actitudes modernas que he oído plagan a las mujeres del Este. Los siguientes 3 días fueron un tipo especial de tormento. El señor Peyton instaló a Penélope en su hogar, una casa sorprendentemente grande cerca del centro del pueblo, pero la mantuvo a distancia mientras él conducía lo que él llamó un periodo de evaluación. Él la interrogó sobre habilidades domésticas y pareció consternado por cada respuesta. ¿Podía ella hacer conservas? Ella había leído sobre el proceso, pero nunca realmente lo había hecho. ¿Podía ella manejar sirvientes? No había habido dinero para sirvientes después de que su padre perdió su posición. ¿Tocaba ella el piano? Sí, pero ella prefería pasar su tiempo leyendo. Leer.
dijo el señor Petton con claro desdén en la tercera tarde, después de que Penélope había mencionado que ella había traído 3 baúles de libros con ella. Yo había esperado una mujer educada, pero usted parece haber confundido educación con actividades intelectuales poco femeninas. Una esposa debería ser realizada, señorita Nash, no una blue stocking que llena su cabeza con ideas por encima de su estación. ¿Mi estación? Penélope puso su taza de té con suficiente fuerza para hacerla traquetear. Usted anunció por una novia educada, señor. Yo asumí que usted quería decir a alguien capaz de conversación inteligente y quizás asistencia con sus asuntos de negocios, como usted mencionó en sus cartas. Yo quería decir a alguien que pudiera asaltar y escribir lo suficientemente bien para ayudar con correspondencia y llevar cuentas apropiadas. No alguien que cita a Chaucer en la mesa de la cena o tiene opiniones sobre el sufragio femenino. Él se puso de pie, su rostro enrojecido. Este arreglo no es adecuado. Yo pagaré por su pasaje de vuelta a Boston, pero no puedo casarme con una mujer que me avergonzaría delante de mis asociados con su aprendizaje excesivo. Penélope quiso discutir, pero la expresión en su rostro le dijo que sería inútil. Ella había cruzado un continente entero para ser rechazada por ser exactamente lo que él había afirmado querer. La ironía fue lo suficientemente amarga para ahogarse con ella. La mañana siguiente, ella se encontró una vez más en el depósito de diligencias, esta vez esperando por la diligencia hacia el este con considerablemente menos esperanza de la que ella había llegado con. El señor Petton le había dado suficiente dinero para pasaje y 5 extra, lo cual él parecía pensar que era generoso. Penélope se sentó en su baúl más grande y trató de no llorar. Ella no tenía hogar en Boston, no tenía prospectos y no tenía deseo de regresar a la casa de huéspedes donde las mujeres vendían su juventud y salud por peniques. Disculpe, señorita, pero usted parece que podría estar en algún problema. Penélope miró hacia arriba para encontrar a un joven de pie, a una distancia respetuosa, su sombrero en sus manos. Él era alto y delgado, con piel bronceada por el sol y cabello oscuro que caía más allá de su cuello. Sus ropas estaban gastadas por el trabajo, pero eran pantalones vaqueros limpios y una camisa azul descolorida con un pañuelo atado alrededor de su cuello. Él parecía estar en sus veintitantos, quizás un año o 2 mayor que ella, y sus ojos grises contenían preocupación genuina. Estoy bastante bien, gracias, Penélope dijo automáticamente, aunque su voz titubeó en la última palabra, pidiendo su perdón, pero usted no se ve bien. Usted se ve como alguien que acaba de tener su mundo golpeado de lado. Él dio un paso más cerca y Penélope notó que él se movía con una gracia fácil que sugería que él estaba cómodo en su propia piel de una manera que ella nunca había estado. Soy Isaac Zimmerman. Yo trabajo el rancho Zaidbar a unas 10 millas al norte de aquí. Y antes que usted me diga que no es asunto mío, yo debería mencionar que yo la vi llegar hace unos días, y yo oí por el pueblo que Harold Petton la envió a empacar. El calor inundó las mejillas de Penélope. El pueblo entero sabe, es un lugar pequeño, señorita. La palabra viaja rápido, especialmente cuando alguien como Petton hace un tonto de sí mismo. Isaac se sentó en el baúl junto a ella, sin invitación, pero de alguna manera no indeseado. Él ha pasado por 4 novias por correo en 2 años. Las envía a todas de vuelta por una razón u otra. La última era demasiado bonita, y él tenía miedo de que otros hombres la miraran. Una antes de esa era demasiado sencilla. Usted pensaría que él se daría cuenta que el problema es él, no ellas. A pesar de sí misma, Penélope sintió una pequeña sonrisa tirar de sus labios.
Él dijo, yo era demasiado educada, demasiado educada. Isaac sacudió su cabeza con incredulidad. Eso es la cosa más ridícula que yo he oído alguna vez. Y yo una vez vi a un hombre intentar lazar un león de montaña. Así que eso está diciendo algo. La sonrisa se convirtió en una risa genuina, breve, pero real. Yo leo griego y latín. Yo puedo discutir filosofía y literatura. Aparentemente, estas cosas me hacen inadecuada como esposa. Isaac estuvo en silencio por un momento, su expresión pensativa. Entonces él se giró para mirarla directamente, y la intensidad en sus ojos grises hizo que la respiración de Penélope se cortara. ¿Puede usted enseñar a alguien que nunca tuvo la oportunidad de aprender esas cosas? Alguien que apenas puede leer y escribir, que pasó su niñez trabajando ganado en lugar de sentado en una sala de escuela. Penélope parpadeó, tomada por sorpresa por la pregunta. Supongo que podría. Yo ayudaba a mi padre con sus estudiantes a veces cuando él necesitaba asistencia con los más jóvenes. Entonces yo tengo una proposición para usted, señorita Nash, si usted está dispuesta a oírla. Isaac se inclinó hacia adelante, sus codos en sus rodillas, y habló rápidamente como si temiera que ella interrumpiría antes que él terminara. El Rancho's Bar necesita un maestro de escuela. La esposa del capataz ha estado enseñando a los niños de los peones del rancho, pero ella acaba de tener gemelos y no puede manejarlo más. Hay 8 niños que necesitan escolarización, y yo la necesito también. Yo he estado trabajando desde que tenía 10 años, y yo puedo leer lo suficiente para arreglármelas, pero yo quiero más que eso. Yo quiero leer libros y entender cosas más allá del ganado y los caballos. El trabajo paga $30 al mes, más habitación y pensión en la casa del rancho. No es mucho, pero es trabajo honesto, y nadie le dirá que usted es demasiado educada. Penélope lo miró fijamente, tratando de procesar lo que él estaba ofreciendo. Un trabajo, independencia, un lugar donde su conocimiento sería valorado en lugar de despreciado. Parecía demasiado bueno para ser verdad. ¿Por qué me ayudaría usted? Usted ni siquiera me conoce. Porque yo sé lo que es que te digan que no encajas donde se supone que encajas. Isaac dijo en voz baja. Mis padres murieron cuando yo era joven, y yo he estado abriéndome camino desde entonces. Yo me abrí camino de mozo de cuadra a capataz del SBAR, y yo lo hice porque yo estaba dispuesto a trabajar más duro que cualquier otro. Pero yo también sé que hay un mundo entero de conocimiento ahí fuera al que yo nunca he tenido acceso y usted lo tiene. Eso parece algo por lo que vale la pena arriesgarse. La diligencia se detuvo antes de que Penélope pudiera responder, y el conductor llamó a los pasajeros que se dirigían al este. Penélope miró la diligencia, luego a Isaac, luego a sus baúles llenos de libros. Ella pensó en regresar a Boston sin nada, en encontrar otra posición como institutriz o acompañante donde su educación sería tolerada en el mejor de los casos. Entonces ella pensó en un rancho en las montañas donde los niños necesitaban enseñanza, y un joven capataz quería aprender todo lo que ella pudiera enseñarle. Necesitaré traer mis libros, ella dijo. El rostro de Isaac se rompió en una sonrisa que lo transformó de apuesto a absolutamente devastador. Nosotros traeremos cada uno de ellos. Yo alquilaré una carreta ahora mismo. 2 horas después, Penélope se encontró a sí misma cabalgando junto a Isaac en una carreta alquilada. Sus 3 baúles asegurados en la parte trasera, mientras ellos subían por un camino sinuoso fuera de Superior. El paisaje era áspero y hermoso en igual medida, todo colinas rocosas y valles inesperados, donde álamos se agrupaban cerca de fuentes de agua. Isaac mantuvo un flujo constante de conversación, señalando puntos de referencia y contándoles sobre el rancho Cedar Bar.
El rancho ha estado aquí por 15 años. Él explicó mientras ellos seguían un lecho de arroyo seco hacia el norte. Iniciado por un hombre llamado Zachary Barrett, que es de donde el nombre Sbar viene. Él murió hace 5 años y lo dejó a su hija, la señorita Caroline Barrett. Ella tiene solo 28, pero ella dirige toda la operación ella misma. Algunos de los viejos no les gustaba tomar órdenes de una mujer al principio, pero ella demostró que sabía lo que estaba haciendo, y ahora el rancho es más rentable de lo que nunca fue bajo su padre. Y ella es receptiva a contratarme como maestra. Penélope preguntó. Ella es la que me dijo que encontrara a alguien cuando yo estaba en el pueblo hoy. Isaac dijo. Ella ha estado preguntando por semanas, pero no hay exactamente muchos maestros calificados vagando por el territorio de Arizona. Cuando yo la vi sentada en ese depósito, luciendo como si su corazón estuviera roto, algo me dijo que hablara con usted. Ellos llegaron al rancho mientras el sol comenzaba su descenso hacia las montañas occidentales. El Sbar se extendía a través de un valle que claramente había sido elegido por su suministro de agua confiable, con un arroyo de buen tamaño corriendo a través de la propiedad y varias fuentes alimentando estanques de retención. La casa principal era una estructura de adobe extensa, con un porche cubierto que envolvía 3 lados. Edificios exteriores incluían un granero grande, varias casas con literas, una cocina, corral y lo que parecía una pequeña escuela que había visto días mejores. Caroline Barrett salió a encontrarlos, y Penélope fue inmediatamente golpeada por la presencia de la mujer. Ella era alta y de constitución sólida, con cabello castaño rayado por el sol recogido en una trenza práctica y ojos del color de café fuerte. Ella llevaba pantalones de hombre y una camisa de trabajo, y había una confianza en su porte que sugería que ella nunca había cuestionado su derecho a ser exactamente quien ella era. Así que usted es la novia educada que Harold Peyton fue demasiado estúpido para apreciar, Caroline dijo, ofreciendo su mano para un firme apretón en lugar de un saludo delicado. Isaac dice que usted puede enseñar griego y latín, así como las asignaturas regulares. Eso parece casi demasiado bueno para ser verdad. Yo puedo también enseñar matemáticas, literatura, historia y ciencia. Penélope dijo, decidiendo que este no era el momento para falsa modestia. Mi padre creía en la educación integral. Bien, la mayoría de los niños solo necesitan aprender sus letras y números lo suficientemente bien para arreglármelas en el mundo. Pero hay un par de brillantes que merecen más que eso. Y Isaac aquí me ha estado fastidiando por meses sobre querer aprender más que solo lectura y aritmética. Caroline le lanzó su forma en una mirada divertida. Él quiere poder mantener conversaciones en los finos salones de Boston. Aparentemente, las orejas de Isaac se pusieron rojas. Yo solo quiero entender el mundo mejor, señorita Barrett. Eso es todo. Bueno, la señorita Nash le va a ayudar con eso. Caroline hizo un gesto hacia la casa. Vamos a instalarla. Usted tendrá una habitación para usted sola en la casa principal junto a la mía. Las comidas son en la cocina con todos los demás. Pero usted es bienvenida a usar la sala en las noches si necesita espacio tranquilo. La escuela comienza a las 8:10 de la mañana y funciona hasta la 1000. Entonces usted tendrá las tardes para usted misma. Isaac y los otros hombres que quieren instrucción adicional pueden reunirse con usted en las noches si usted está dispuesta. ¿Suena eso agradable? Sonaba como el paraíso. Penélope sintió lágrimas punzar en sus ojos y las parpadeó rápidamente. Suena perfecto. La primera semana en el rancho Sage Bar pasó en un borrón de actividad. Penélope conoció a los niños que ella enseñaría, con edades de 6 a 14, y evaluó sus niveles de habilidad actuales.
La mayoría podía leer textos simples y manejar aritmética básica, pero su educación había sido esporádica en el mejor de los casos. Ella desarrolló un currículo que los llevaría a todos a un nivel estándar, mientras también proporcionaba trabajo avanzado para las dos niñas mayores que mostraron aptitud real para el aprendizaje. La pequeña escuela necesitaba trabajo, así que Isaac y otros dos peones del rancho pasaron 3 días reparando el techo, reemplazando ventanas rotas y construyendo nuevos escritorios. Penélope lo observó trabajar desde la ventana de su habitación en la casa principal, notando la forma fácil en que él se movía y el respeto que los otros hombres le mostraban. Él era claramente muy querido, el tipo de líder que trabajaba junto a sus hombres en lugar de quedarse atrás y dar órdenes. En su quinta tarde en el rancho, Isaac llamó a la puerta de la sala donde Penélope estaba preparando las lecciones del día siguiente. Él se había arreglado del trabajo del día, su cabello aún húmedo de lavarse, y él llevaba un cuaderno y un lápiz con la atención cuidadosa de alguien manejando objetos preciosos. Yo esperaba que usted pudiera tener tiempo para empezar a enseñarme, él dijo, de repente luciendo más joven y más incierto de lo que ella lo había visto antes. Si usted está demasiado cansada, yo entiendo. Yo sé que usted ha estado trabajando duro preparando la escuela. No estoy demasiado cansada, Penélope le aseguró, haciendo un gesto a la silla frente a ella. ¿Con qué le gustaría empezar? Isaac se sentó y abrió el cuaderno, revelando páginas cubiertas con letra laboriosa, algunas palabras tachadas y reescritas múltiples veces. Yo he estado practicando mis letras cada noche desde que tenía 15, cuando el capataz anterior me dijo que yo nunca avanzaría si yo no podía leer y escribir correctamente. Yo puedo manejar la mayoría de las cosas ahora, pero yo soy lento y yo sé que mi ortografía es pobre. Yo quiero ser mejor. Yo quiero leer libros reales, el tipo que usted tiene en sus baúles. Había un anhelo tan desnudo en su voz que Penélope sintió su corazón apretarse. Ella había pasado tanto de su vida dando por sentada su educación, nunca considerando cuán precioso podría parecer a alguien a quien se le había negado el acceso a ella. Entonces, eso es hacia lo que trabajaremos. Pero primero, yo necesito entender dónde está usted ahora para yo saber dónde empezar. Durante las siguientes 2 horas, ellos trabajaron juntos en la mesa de la sala mientras la luz de la tarde se desvanecía y la ama de llaves de Caroline trajo lámparas. Penélope hizo que Isaac leyera en voz alta de una cartilla básica, luego de un texto más avanzado, y finalmente de una de las viejas antologías de literatura de su padre. Su lectura era vacilante, pero determinada, y él claramente tenía una buena mente para retener información, incluso si la mecánica de la lectura era todavía desafiante. Usted se ha enseñado bien, Penélope dijo cuando ellos finalmente pararon por la tarde. Su base es sólida. Ahora solo necesitamos construir sobre ella. Isaac la miró con una expresión de tanta gratitud y esperaba que Penélope sintiera calor florecer en su pecho. Gracias, señorita Nash. Esto significa más para mí de lo que yo puedo expresar propiamente. Entonces trabajaremos en enseñarle a usted a expresarlo, Penélope dijo con una sonrisa. Eso es para lo que la literatura es, después de todo, ayudándonos a encontrar palabras para las cosas que sentimos. Ellos cayeron en una rutina durante las siguientes semanas. Penélope enseñó a los niños durante las mañanas, pasó sus tardes preparando lecciones y leyendo, y luego trabajó con Isaac en las noches. Él demostró ser un estudiante dedicado, practicando sus letras y leyendo siempre que él tenía un momento libre. Ella lo vio durante el desayuno en la cocina, con un libro apoyado contra su taza de café, y Caroline mencionó que él había empezado a llevar un pequeño volumen de poesía en su alforja.
Yo nunca he visto a Isaac tan enfocado en nada excepto el trabajo del rancho. Caroline dijo una tarde cuando ella y Penélope estaban caminando de regreso de inspeccionar la escuela. Usted está haciendo algún tipo de magia en él. Él está haciendo magia en sí mismo. Penélope corrigió. Yo solo estoy proporcionando las herramientas. Su determinación es suya. Aún así, yo estoy contenta de que usted esté aquí. Usted pertenece en el Zeta Bar, señorita Nash. Yo espero que usted esté empezando a sentir eso. Penélope estaba empezando a sentirlo de maneras que a la vez la confortaban y la asustaban. Ella también estaba empezando a sentir cosas sobre Isaac que no tenían nada que ver con enseñar y todo que ver con la forma en que su pulso se aceleraba cuando él entraba en la habitación, o cómo ella se encontraba a sí misma observándolo durante el día, o cómo las lecciones vespertinas se habían convertido en la parte de su día que ella más esperaba. Era peligroso dejarse sentir así por él. Él era su estudiante y ella estaba aquí para enseñar, no para desarrollar lazos románticos con apuestos vaqueros que querían aprender griego. Además, Isaac no había dado ninguna indicación de que él la veía como algo más que una maestra. Él era infaliblemente respetuoso, nunca presuntuoso y siempre propio en sus interacciones. Entonces llegó la noche a principios de noviembre cuando todo cambió. Ellos habían estado trabajando en un poema de Keats y Isaac había luchado a través del lenguaje denso con creciente frustración. Finalmente, él tiró su lápiz y pasó sus manos por su cabello, dejándolo de pie en puntas oscuras que habrían sido cómicas si él no hubiera lucido tan genuinamente angustiado. Yo nunca voy a entender esto, él dijo. Yo puedo leer las palabras, pero yo no puedo hacer que ellas signifiquen nada en mi cabeza. Ellas solo se sientan ahí como un montón de rocas. Penélope dejó su propio libro y lo miró cuidadosamente. Usted está siendo demasiado dura consigo misma. Keats es difícil incluso para lectores experimentados. Su imaginería es compleja y sus referencias son oscuras si usted no está familiarizada con la mitología clásica. Entonces enséñame mitología clásica, Isaac dijo inmediatamente. Enséñame todo, tú sabes, Penélope. Yo no quiero solo leer libros simples y pretender que eso es suficiente. Yo quiero entender todo ello de la forma en que usted lo hace. Yo quiero saber cómo se siente leer algo hermoso y realmente comprender la belleza. Él nunca había usado su primer nombre antes, y oírlo en su voz le envió un escalofrío. Eso podría tomar años, Isaac. Hay tanto que aprender. Entonces yo pasaré años aprendiéndolo. Él se inclinó hacia adelante, sus ojos grises intensos a la luz de la lámpara. Yo pasé toda mi niñez pensando que yo no era lo suficientemente inteligente para el aprendizaje de libros, que yo solo era bueno para el trabajo físico. Pero estos últimos 2 meses con usted me han mostrado que eso era una mentira. Yo puedo aprender. Yo solo necesito el maestro correcto. Y usted es la maestra correcta, Penélope. Usted hace que todo tenga sentido. Usted me da demasiado crédito. Usted es quien hace el trabajo. Usted es quien me hace querer hacer el trabajo. Isaac extendió la mano por la mesa y tomó su mano, y la respiración de Penélope se cortó al contacto. Su mano estaba callosa por años de trabajo de rancho, cálida y fuerte y firme. Usted me hace querer ser mejor de lo que soy, más inteligente, más digno del conocimiento que usted tiene para compartir, más digno de usted. El corazón de Penélope estaba latiendo tan fuerte que ella estaba segura de que él debía poder oírlo. Isaac, yo soy solo una maestra. Usted es mucho más que eso. Usted es brillante y amable y paciente, y usted nunca me hace sentir estúpida
incluso cuando yo lucho con algo simple. Usted es hermosa, aunque yo no creo que nadie le haya dicho eso lo suficiente. Y usted es valiente porque usted vino aquí sola y se hizo una nueva vida cuando la vieja se desmoronó. Él se puso de pie, aún sosteniendo su mano, y la jaló suavemente a sus pies. Yo sé que yo soy solo un vaquero que apenas puede leer poesía. Y usted merece a alguien que pueda discutir filosofía y citar latín sin tropezar con las palabras. Pero yo estoy preguntando de todos modos, porque yo no puedo seguir fingiendo que estas noches son solo sobre lecciones. Penélope Nash, ¿me permitiría usted cortejarla propiamente? Penélope lo miró. Este hombre que la había rescatado de la desesperación en un depósito de diligencias y le había dado un lugar al que pertenecer, quien trabajó más duro que cualquiera que ella había conocido para mejorarse a sí mismo, quien quería aprender todo lo que ella pudiera enseñarle, no porque él pensara que lo haría superior, sino porque él genuinamente amaba aprender. Ella pensó en todos los hombres en Boston que la habían desestimado como demasiado educada, demasiado obstinada, demasiado de todo lo que la hacía quien ella era. Y aquí estaba Isaac pidiéndole que le enseñara todo lo que ella sabía y mirándola como si ella colgara la luna. Sí, ella dijo simplemente, me gustaría eso mucho. La sonrisa de Isaac fue brillante y aliviada y esperanzada todo a la vez. Él subió su mano a sus labios y presionó un beso en sus nudillos, un gesto que era a la vez anticuado y absolutamente sincero. Yo prometo que yo haré esto propiamente. Yo hablaré con la señorita Barrett mañana sobre mis intenciones y nosotros observaremos todas las reglas de cortejo apropiadas. Pero yo necesito que usted sepa que yo soy serio sobre esto, sobre usted, sobre nosotros. Yo sé, Penélope dijo, y ella lo sabía. Ella podía verlo en sus ojos, sentirlo en la forma en que él sostenía su mano, como si ella fuera algo precioso. Yo le creo. Ellos estuvieron de pie allí a la luz de la lámpara, tomados de la mano y sonriendo el uno al otro como tontos, hasta que la ama de llaves de Caroline entró para atizar el fuego y les dio a ambos miradas de complicidad que los hicieron separarse rápidamente. Pero Penélope se fue a la cama esa noche con alegría cantando en sus venas y el recuerdo del beso de Isaac en su mano perdurando como una promesa. Fiel a su palabra, Isaac habló con Caroline la mañana siguiente y Penélope fue convocada a la oficina del rancho después de que sus lecciones matutinas terminaron. Caroline estaba sentada detrás del viejo escritorio de su padre, luciendo divertida y ligeramente exasperada. Isaac me dice que él quiere cortejarla, Caroline dijo sin preámbulos. Él fue muy formal al respecto. Pidió mi permiso ya que usted está viviendo en mi casa y bajo mi protección esencialmente. Fue en realidad bastante dulce, aunque yo nunca le diría eso a él. Penélope sintió sus mejillas calentarse. Yo espero que usted no objete. Objetar, Penélope. Yo he estado esperando esto desde el día que Isaac la trajo aquí. La forma en que ese hombre la mira a usted cuando usted está enseñando o cuando usted está solo caminando por el patio deja muy claro cómo él se siente. Yo solo estoy contenta de que él finalmente reunió el coraje para decir algo. Caroline se recostó en su silla. Isaac es un buen hombre, uno de los mejores que yo he conocido, y yo no digo eso a la ligera. Él es honesto, trabajador, leal, y él trata a todos en este rancho con respeto sin importar su posición. Él la tratará bien a usted, Penélope, mejor de lo que Harold Peaton alguna vez lo habría hecho. Yo sé, Penélope dijo suavemente, él ya lo ha hecho. Durante los siguientes pocos meses, Isaac cortejó a Penélope con una combinación de practicidad occidental y romance sorprendente. Él le trajo flores silvestres de los prados altos, le enseñó a montar a caballo
y la llevó en picnics cuidadosamente supervisados a hermosos lugares alrededor del rancho. Él continuó sus lecciones vespertinas con feroz determinación, progresando de lectores simples a literatura más compleja. Para Navidad, él era capaz de leer y discutir poemas enteros, y su escritura había mejorado hasta el punto donde sus cartas para ella eran elocuentes y conmovedoras. Porque él sí le escribía cartas, aunque ellos vivían en la misma casa y se veían cada día, él las dejaba en su plato de desayuno o metidas en sus libros. Notas cortas diciéndole que él estaba pensando en ella, o misivas más largas discutiendo algo que él había leído y quería su opinión sobre ello. Penélope guardó cada una, atándolas con cinta y guardándolas en su baúl como los tesoros que ellas eran. Los niños de la escuela adoraban ver a su maestra cortejada por el capataz del rancho. Los más jóvenes se reían a carcajadas cada vez que Isaac venía a acompañar a Penélope de regreso a la casa principal después de las lecciones, y las niñas mayores suspiraban dramáticamente y declaraban que era la cosa más romántica que ellas habían presenciado alguna vez. Penélope trató de mantener el decoro apropiado, pero era difícil cuando Isaac le sonreía de esa manera especial que la hacía olvidar que había otras personas alrededor. En enero de 1884, Isaac le pidió a Penélope que diera un paseo con él después de la cena del domingo. El aire invernal era fresco, pero no frío. El sol de Arizona proporcionando suficiente calor para hacer la tarde agradable. Ellos caminaron a lo largo del arroyo que corría por la propiedad, y Penélope notó que Isaac parecía nervioso, su usual confianza fácil reemplazada por tensión en sus hombros. ¿Hay algo mal?, ella preguntó, preocupada. No, sí, no mal exactamente. Isaac dejó de caminar y se giró para mirarla, tomando ambas manos de ella en las suyas. El corazón de Penélope comenzó a acelerarse. Isaac, yo te amo, él dijo, las palabras saliendo a borbotones en una ráfaga. Yo amo tu mente y tu amabilidad y tu coraje. Yo amo la forma en que tú explicas las cosas y la paciencia que tú muestras cuando yo lucho con un concepto difícil. Yo amo cómo te ves en la mañana con la luz del sol en tu cabello. Y yo amo cuán apasionada te pones cuando hablas de libros. Yo amo que tú viniste todo el camino a Arizona para casarte con un hombre que no te merecía, y tú terminaste aquí enseñándome a mí y a los niños en su lugar. Yo amo todo de ti, y yo quiero pasar el resto de mi vida aprendiendo de ti y amándote. Él se arrodilló allí mismo junto al arroyo, aún sosteniendo sus manos, y Penélope sintió lágrimas brotar en sus ojos. Yo no tengo mucho que ofrecerte. Yo he ahorrado $300 y yo tengo un pequeño pedazo de tierra que la señorita Barrett me vendió el año pasado en el que yo he estado planeando construir una casa. Yo no puedo darte un gran hogar en Boston o una vida de ocio, pero yo puedo prometerte que yo trabajaré duro cada día para hacerte feliz. Yo honraré tu inteligencia y alentaré tu enseñanza, y yo nunca jamás te diré que tú eres demasiado educada o demasiado cualquier cosa. ¿Te casarás conmigo, Penélope Nash? ¿Me dejarás pasar el resto de mi vida tratando de ser digno de ti? Penélope lo jaló a sus pies y le lanzó sus brazos alrededor de su cuello, riendo y llorando al mismo tiempo. Sí, sí, Isaac Zimmerman, yo me casaré contigo, y tú no necesitas ser digno de mí, porque tú ya lo eres. Tú eres todo lo que yo nunca supe que estaba buscando. Isaac la levantó de sus pies y la hizo girar, ambos riendo como niños. Cuando él la bajó, él ahuecó su rostro en sus manos y la besó por primera vez. Un beso dulce, tierno que sabía a alegría y promesa y para siempre. Ellos se casaron 6 semanas después en la sala de la casa principal, con Caroline sirviendo como testigo y todo el rancho saliendo para la celebración.
Penélope usó un vestido simple, color crema, que la ama de llaves de Caroline la ayudó a hacer con flores silvestres en su cabello que Isaac había recogido esa mañana. Isaac usó ropa nueva comprada especialmente para la ocasión, y él lucía tan apuesto y nervioso y feliz que Penélope sintió que su corazón podría estallar por la plenitud de ello. El predicador itinerante realizó la ceremonia, y cuando él los pronunció marido y mujer, toda la habitación estalló en vítores. La celebración duró bien entrada la noche con música de violín y baile y suficiente comida para alimentar a un ejército. Penélope bailó con Isaac hasta que le dolieron los pies, y ella conoció a peones de rancho y sus esposas e hijos, quienes todos parecían genuinamente felices de darle la bienvenida a su comunidad. Caroline apartó a Penélope en un punto durante la tarde, sus ojos sospechosamente brillantes. Yo estoy tan contenta de que Isaac te encontró en ese depósito de diligencias. Ustedes dos merecen toda la felicidad del mundo. Gracias por darme una oportunidad cuando usted no tenía razón para confiar en mí, Penélope dijo, abrazando a la otra mujer fuertemente. Usted me dio más que un trabajo. Usted me dio un hogar. Usted nos dio algo también, Caroline respondió. Usted les dio a esos niños una educación real, y usted le dio a Isaac las herramientas para convertirse en el hombre que él siempre quiso ser. Eso vale más de lo que usted sabe. Isaac había estado trabajando en la construcción de su casa por meses, reclutando ayuda de otros peones del rancho durante su tiempo libre. Era una estructura modesta, pero sólidamente construida con 2 dormitorios, una cocina, una sala y un estudio que Isaac insistió en incluir para que Penélope tuviera espacio para sus libros y materiales de enseñanza. La casa se asentaba en una elevación a aproximadamente 1 milla del complejo principal del rancho, lo suficientemente cerca para ser conveniente, pero lo suficientemente lejos para proporcionar privacidad. Ellos pasaron su noche de bodas en esa nueva casa, solos por primera vez desde que su cortejo comenzó. Isaac estaba nervioso y tierno y cuidadoso, tratando a Penélope como si ella estuviera hecha de cristal, hasta que ella finalmente tomó su rostro en sus manos y le dijo que ella no se rompería. Ellos hicieron el amor lentamente, aprendiendo los cuerpos del otro con curiosidad y cuidado. Y después ellos yacieron enredados juntos en su lecho matrimonial y hablaron hasta el amanecer sobre sus esperanzas y sueños para el futuro. Yo quiero seguir aprendiendo, Isaac dijo, sus dedos trazando patrones ociosos en el hombro de Penélope. Yo quiero leer todos esos libros que usted trajo con usted, y yo quiero entenderlos lo suficientemente bien para discutirlos con usted propiamente. ¿Usted piensa que eso es posible? Yo pienso que usted puede hacer cualquier cosa que usted se proponga. Penélope respondió. Usted ya ha llegado tan lejos de donde usted empezó. Su lectura ha mejorado tremendamente y su escritura es bastante buena. Nosotros seguiremos trabajando juntos y usted logrará todo lo que usted quiere lograr. ¿Y usted? ¿Qué quiere usted? Penélope pensó en ello cuidadosamente. Hace 6 meses, ella había querido escapar de Boston y encontrar algún tipo de seguridad, incluso si eso significaba casarse con un extraño. Ahora, sus deseos se habían transformado en algo más profundo y más complejo. Yo quiero seguir enseñando. Yo quiero ayudar a esos niños a aprender y crecer. Yo quiero construir una vida contigo aquí en este lugar, que se ha convertido en hogar. Y algún día yo quiero hijos nuestros propios para enseñar y amar. Isaac la jaló más cerca, presionando un beso en la parte superior de su cabeza. Eso me suena perfecto. Todo ello. La vida se asentó en un ritmo que se sentía a la vez productivo y profundamente satisfactorio. Penélope continuó enseñando en la escuela del rancho,
y su reputación como excelente maestra se extendió a los ranchos vecinos. Pronto, niños de otras propiedades estaban cabalgando para lecciones, y Penélope se encontró a sí misma enseñando una clase de 15 estudiantes, con edades de 6 a 16. Caroline insistió en pagarle un salario más alto para reflejar el trabajo aumentado, y Penélope pudo ordenar nuevos libros y materiales del este. Isaac continuó su propia educación con la misma determinación que él trajo a todo lo demás. Él raideó vorazmente, abriéndose paso a través de la colección de Penélope con creciente confianza. Ellos pasaron sus noches leyendo juntos, a veces en voz alta, a veces en silencio de compañía, y luego discutiendo lo que ellos habían leído. Las percepciones de Isaac a menudo sorprendían a Penélope, viniendo como ellas venían de una perspectiva moldeada por la experiencia práctica en lugar de la teoría académica. Yo nunca pensé en ello de esa manera. Penélope dijo una tarde después de que Isaac había ofrecido una interpretación de una obra de Shakespeare que arrojó las acciones del personaje principal bajo una luz completamente nueva. Eso es brillante, Isaac. Usted ve cosas en estos textos que yo pierdo porque yo estoy demasiado enfocada en las lecturas académicas tradicionales. Isaac lució complacido y ligeramente avergonzado por el elogio. Yo solo pienso en cómo sería realmente vivir a través de estas situaciones. Los libros son sobre personas, ¿verdad? Y las personas actúan basándose en lo que ellas sienten y lo que ellas han experimentado. A veces el análisis literario elegante pierde eso. Usted debería escribir su propio análisis, Penélope sugirió. Usted tiene una perspectiva única que merece ser compartida. Quizás algún día, Isaac dijo, pero él lucía pensativo, como si él estuviera realmente considerando la posibilidad. En la primavera de 1885, Penélope descubrió que él estaba embarazada. Ella le dijo a Isaac una tarde después de la cena, simplemente tomando su mano y colocándola en su aún plano estómago. Nosotros vamos a tener un bebé en octubre, yo creo. Los ojos de Isaac se abrieron y por un momento él solo la miró fijamente. Entonces él soltó un grito de alegría que probablemente llegó hasta la casa principal del rancho y levantó a Penélope en sus brazos, haciéndola girar a pesar de sus protestas, riendo de que él necesitaba ser cuidadoso. Ahora estamos teniendo un bebé, él dijo, asombro en su voz. Un bebé, Penélope. Nosotros vamos a ser padres. ¿Estás feliz? Ella preguntó, aunque su reacción hizo la respuesta obvia. Feliz no empieza a cubrirlo. Yo estoy aterrorizado y emocionado, y ya planeando cómo yo voy a enseñar a nuestro hijo a leer y montar y todo lo demás. Él la sentó cuidadosamente y se arrodilló para presionar un beso a su estómago. Hola, pequeña. Yo soy tu padre, y yo prometo que yo voy a hacer mi mejor esfuerzo por ti. Penélope pasó sus dedos por su cabello, abrumada por amor por este hombre que quería dar a su hijo no nacido todo lo que él nunca había tenido él mismo. Tú vas a ser un padre maravilloso. El embarazo progresó suavemente a través del caluroso verano de Arizona. Penélope continuó enseñando mientras ella fue capaz, finalmente tomando una licencia en septiembre cuando ella se volvió demasiado incómoda para estar de pie por largos periodos. Caroline encontró un maestro temporal para hacerse cargo de la escuela, un joven de Tucson, quien era competente, si no particularmente inspirado. El 15 de octubre, después de un parto que duró toda la noche y hasta el día siguiente, Penélope dio a luz a un bebé varón sano. Ellos lo nombraron James Isaac Zimmerman, y desde el momento en que Isaac sostuvo a su hijo por primera vez, Penélope supo que su familia estaba completa. Él es perfecto, Isaac susurró, lágrimas corriendo por su rostro mientras él miraba al diminuto infante acunado en sus brazos. Mira sus dedos, mira cuán pequeño él es.
Nosotros hicimos a esta persona, Penélope. Nosotros creamos este ser humano completamente nuevo. Nosotros lo hicimos. Penélope acordó, agotada, pero feliz sin medida. Y nosotros vamos a criarlo para ser inteligente y amable, justo como su padre. El primer año de la vida de James fue un borrón de noches sin dormir y alegría profunda. Penélope había leído libros sobre la crianza de niños, pero nada podría haberla preparado para la realidad de cuidar a un infante mientras también intentaba mantener sus deberes de enseñanza. Ella regresó a la escuela a tiempo parcial cuando James tenía 3 meses, trayéndolo con ella en una canasta que ella colocó cerca de su escritorio. Los niños estaban fascinados por el bebé y se turnaron para ayudar a cuidarlo, lo que liberó a Penélope para enfocarse en sus lecciones. Isaac era un padre devoto, asumiendo mucho más del cuidado de niños de lo que la mayoría de los hombres de su era considerarían apropiado. Él cambió pañales sin quejarse, caminó el suelo con James durante las noches calaquí y habló con su hijo constantemente, leyendo en voz alta de libros, incluso cuando James era demasiado joven para entender las palabras. Yo quiero que él oiga el lenguaje desde el principio. Isaac explicó cuando Penélope lo encontró leyendo a Dickens a su hijo de 4 meses. Yo quiero que él crezca sabiendo que los libros son importantes y que aprender importa. Yo no quiero que él nunca sienta que la educación es algo fuera de su alcance. Él es muy afortunado de tenerte a ti como padre. Penélope dijo, sentándose junto a ellos y apoyando su cabeza en el hombro de Isaac. Ambos lo somos. Cuando James tenía 18 meses, Penélope descubrió que ella estaba embarazada otra vez. Esta vez el embarazo fue más difícil con náuseas persistentes y agotamiento que hicieron la enseñanza desafiante. Caroline sugirió que ella tomara una licencia completa y dejara al maestro temporal manejar la escuela permanentemente, pero Penélope era reacia a renunciar al trabajo que ella amaba. Usted no lo está dejando, Isaac señaló suavemente. Usted solo lo está pausando mientras usted se cuida a sí misma y a nuestro nuevo bebé. La escuela todavía estará allí cuando usted esté lista para regresar. En junio de 1887, Penélope dio a luz a su segundo hijo, una hija que ellos llamaron Margaret Rose. Ella tenía los ojos grises de Isaac y el cabello oscuro de Penélope, y ella vino al mundo gritando con una furia que sugería que ella sería una fuerza a tener en cuenta. Ella tiene tu espíritu, Isaac dijo con admiración, viendo a su hija amamantar con enfoque determinado. Nuestra Margaret va a ser un puñado. Yo puedo decirlo ya. Él tenía razón. Margaret demostró ser una bebé más exigente de lo que James había sido, de voluntad fuerte y obstinada incluso a los pocos meses de edad. Pero ella también era cariñosa y curiosa, extendiéndose por todo lo que estaba a su alcance y balbuceando constantemente como si ella tuviera cosas importantes que decir. Y estaba frustrada por su incapacidad de formar palabras aún. James adoraba a su hermana pequeña, queriendo ayudar con todo desde cambios de pañales hasta horas de alimentación. Él se sentaría junto a Penélope mientras ella amamantaba a Margaret y raideaba a su hermana pequeña historias de libros ilustrados, inventando narrativas basadas en las ilustraciones, ya que él era todavía demasiado joven para leer las palabras reales. Ver a sus hijos crecer y aprender llenó a Penélope con un sentido de propósito y contento que ella nunca había experimentado antes. Esto era lo que ella estaba destinada a hacer. Ella se dio cuenta no solo de enseñar a los hijos de otras personas, sino de criar a los suyos con el mismo amor por el aprendizaje que había moldeado toda su vida. Y hacerlo junto a Isaac, quien valoraba la educación tanto como ella, a pesar de su diferente camino hacia ella, hizo que todo se sintiera completo. Para 1888, Isaac había progresado hasta el punto donde él estaba leyendo y escribiendo
a un nivel equivalente a la mayoría de los hombres con educación universitaria. Él se había abierto camino a través de la filosofía, la ciencia, la historia y la literatura, y él podía discutir ideas complejas con confianza y perspicacia. Pero más importante, él había desarrollado su propia voz y sus propias ideas moldeadas por su combinación única de experiencia práctica y aprendizaje académico. Una tarde a principios de primavera, Isaac le presentó a Penélope un diario encuadernado en cuero, sus páginas llenas con su letra. Yo escribí algo, él dijo, luciendo nervioso de una manera que él no lo había hecho desde sus días de cortejo. Un ensayo, supongo que usted lo llamaría sobre educación y oportunidad, y lo que significa aprender cuando a usted no se le da acceso a la escolarización tradicional. Me gustaría que usted lo leyera y me dijera lo que piensa. Penélope tomó el diario y leyó la primera página, luego la segunda. Luego continuó leyendo mientras Isaac observaba ansiosamente. Su escritura era clara y poderosa, mezclando narrativa personal con observaciones más amplias sobre clase, educación y las barreras que impedían a personas como él acceder al conocimiento. Fue crudo y honesto y absolutamente convincente. Isaac, esto es notable, Penélope dijo cuando ella finalmente levantó la vista. Esto es publicable. Este es el tipo de escritura que podría realmente hacer una diferencia. ¿Usted realmente cree eso? Usted no está solo diciendo eso porque usted es mi esposa. Yo lo estoy diciendo porque es verdad. Este ensayo desafía suposiciones sobre quién merece educación y por qué. Y lo hace desde una perspectiva que la mayoría de las personas educadas nunca consideran. Usted debería enviarlo a revistas o diarios. Ella hojeó el resto del diario, viendo más ensayos sobre diferentes temas. Usted ha escrito una colección entera aquí. Estos son todos dignos de compartir. Isaac lució aturdido y complacido y aterrorizado todo a la vez. Yo no sabría dónde empezar. Entonces nosotros lo resolveremos juntos, justo como nosotros resolvemos todo lo demás. Durante los siguientes pocos meses, ellos trabajaron juntos para refinar los ensayos de Isaac y buscar publicaciones potenciales. Penélope escribió cartas a editores de varias revistas y diarios usando las viejas conexiones académicas de su padre para hacer que el trabajo de Isaac fuera leído por la gente correcta. Los rechazos llegaron primero, como siempre lo hicieron. Pero entonces, en el otoño de 1888, una carta llegó aceptando uno de los ensayos de Isaac para publicación en un respetado diario de educación. Isaac sostuvo la carta de aceptación con manos temblorosas, leyéndola una y otra vez como si él no pudiera creer del todo que era real. Ellos van a publicar mi ensayo. Ellos me van a pagar 50 por ello, 50 por algo que yo escribí. Esto es solo el principio, Penélope dijo, abrazándolo fuertemente. Usted tiene tanto que decir, y ahora la gente va a escuchar. Más aceptaciones seguida. La perspectiva única de Isaac, un capataz de rancho autoeducado escribiendo sobre educación y oportunidad, resonó con los lectores. Sus ensayos comenzaron a aparecer en diarios y revistas, y él comenzó a recibir cartas de otras personas que se habían enseñado a sí mismas y habían sido inspiradas por su historia. El dinero de la publicación fue modesto pero significativo, e Isaac puso cada centavo hacia la compra de más libros y materiales para la escuela del rancho. En 1889, Penélope regresó a enseñar a tiempo parcial con Margaret, ahora lo suficientemente mayor para asistir a la escuela junto a James. Ambos niños eran brillantes y curiosos, absorbiendo conocimiento con el mismo entusiasmo que su padre había mostrado. James, a los 4, ya estaba leyendo libros simples,
y Margaret a los dos conocía sus letras y números, y podía contar hasta 20. Caroline O'Brien, observando a la familia Zimmerman una tarde de domingo durante una reunión de rancho, apartó a Penélope con una sonrisa. Usted y Isaac han construido algo especial aquí. No solo una familia, sino toda una comunidad que valora el aprendizaje y el crecimiento. La mitad de los peones en este rancho le han pedido a Isaac que los ayude a mejorar su lectura y escritura, y los niños en su escuela son los niños de rancho mejor educados en el territorio. Usted debería estar orgullosa. Yo lo estoy, Penélope dijo, observando a Isaac jugar con sus hijos, lanzando a Margaret en el aire mientras James se aferraba a su pierna, demandando atención. Yo nunca imaginé que mi vida resultaría de esta manera, pero yo no cambiaría ni una sola cosa al respecto. En 1891, los ensayos recopilados de Isaac fueron publicados como un libro titulado Hecho a sí mismo, Educación y Oportunidad en el Oeste Americano. La publicación fue un éxito modesto, vendiendo principalmente a maestros y personas interesadas en la reforma educativa, pero estableció a Isaac como una voz digna de escuchar. Él fue invitado a hablar en una conferencia de maestros en Phoenix, y Penélope fue con él, trayendo a los niños para que ellos pudieran ver a su padre compartir sus ideas con una audiencia más amplia. Viendo a Isaac hablar a una sala llena de educadores, explicando sus teorías sobre el aprendizaje experiencial y la importancia de encontrar a los estudiantes donde ellos estaban, en lugar de esperar que ellos se conformaran a estándares arbitrarios. Penélope sintió orgullo hincharse en su pecho. Este era el hombre que la había abordado en un depósito de diligencias hace 5 años y le había pedido que le enseñara todo lo que ella sabía. Él había tomado ese conocimiento y había construido sobre él, creando algo enteramente propio. Después de la conferencia, mientras ellos yacían juntos en la habitación del hotel, mientras los niños dormían en una habitación conectada, Isaac jaló a Penélope cerca y besó su sien. Nada de esto habría sucedido sin ti. Tú me diste las herramientas para expresar ideas que yo ni siquiera sabía que tenía. Tú cambiaste mi vida entera, Penélope. Nosotros cambiamos las vidas del otro. Penélope corrigió. Yo estaba perdida y enojada cuando tú me encontraste, convencida de que mi educación me hacía inadecuada para la felicidad. Tú me mostraste que la persona correcta valoraría exactamente las cosas por las que otros me rechazaron. Nosotros construimos esta vida juntos, Isaac. Cada cosa buena en ella pertenece a ambos de nosotros. Entonces yo estoy agradecido por cada día que nosotros hemos tenido y cada día aún por venir. Ellos continuaron construyendo su vida en el rancho Zatzibar, viendo a sus hijos crecer y enseñando a todos los que querían aprender. James demostró tener un don para los idiomas, aprendiendo español de los peones mexicanos del rancho y mostrando interés en las palabras apache que Penélope enseñaba de libros sobre lenguas nativas. Margaret estaba más interesada en la ciencia, constantemente haciendo preguntas sobre por qué las cosas funcionaban de la manera en que lo hacían y realizando experimentos con cualquier material que ella pudiera encontrar. En 1893, Penélope descubrió que ella estaba embarazada de su tercer hijo. Una sorpresa, dado que Margaret tenía ahora 6 y ellos habían asumido que su familia estaba completa. El embarazo fue más fácil que sus anteriores, quizás porque ella era más experimentada, y en marzo de 1894 ella dio a luz a otro hijo, a quien ellos nombraron Thomas en honor al padre de Penélope. Isaac tenía 41 ahora, con plata enhebrándose a través de su cabello oscuro, y Penélope tenía 33, pero ellos abordaron la paternidad otra vez con la misma alegría y asombro que ellos habían sentido con su primer hijo. Thomas era un bebé tranquilo y observador que parecía contento de observar el mundo a su alrededor,
y sus hermanos mayores lo adoraban constantemente. Carolyn, quien había permanecido soltera y dedicada a dirigir el SBAR, se convirtió en una tía honoraria para los niños Zimmerman. Ella les enseñó a montar y lazar y todas las habilidades prácticas que ellos necesitarían para sobrevivir en el oeste. Mientras Penélope y Isaac proporcionaron la educación académica, la combinación creó niños bien equilibrados que estaban igualmente cómodos en la silla de montar y el aula. A medida que el siglo XIX llegaba a su fin, Penélope a menudo reflexionaba sobre cuán lejos ella había llegado de ese día desesperado en el depósito de diligencias superior. Ella había llegado a Arizona esperando casarse con un hombre que toleraría su educación en el mejor de los casos, solo para encontrarse a sí misma rechazada por las mismas cualidades que la hacían quien ella era. Pero ese rechazo la había llevado a Isaac, quien no solo había tolerado su educación, sino que la había celebrado, quien le había pedido que le enseñara todo lo que ella sabía y había construido sobre ese conocimiento para crear algo notable. Su casa se había expandido a lo largo de los años, con Isaac y los peones del rancho añadiendo habitaciones a medida que la familia crecía. El estudio, que una vez había albergado solo los libros de Penélope, ahora albergaba una biblioteca que servía a toda la comunidad del rancho con las obras publicadas de Isaac, ocupando un lugar de honor en un estante especial. Las paredes estaban cubiertas con fotografías familiares, las obras de arte de los niños, y mapas mostrando todos los lugares que ellos esperaban visitar algún día. En su 10º aniversario de bodas en febrero de 1894, Isaac sorprendió a Penélope con un viaje a Tucson, dejando a los niños con Caroline para un largo fin de semana. Ellos se quedaron en un hotel apropiado, comieron en restaurantes y asistieron a una conferencia en la universidad. Pero el mejor momento llegó en su última tarde, cuando ellos caminaron por el desierto al atardecer, el cielo pintado en tonos de naranja y púrpura. ¿Alguna vez te arrepientes?, Isaac preguntó, sosteniendo su mano mientras ellos caminaban, de renunciar a la posibilidad de una vida más sofisticada. Tú podrías haber regresado a Boston, encontrado una posición en una escuela de niñas, o casado con alguien con más educación y estatus que yo. Penélope dejó de caminar y se giró para mirarlo, ahuecando su rostro curtido en sus manos. Yo nunca he lamentado un solo momento de nuestra vida juntos. Tú me diste algo que nadie más tuvo alguna vez. Tú me valoraste exactamente como soy sin reserva ni condición. Tú me pediste que te enseñara todo lo que yo sabía, pero tú me enseñaste justo tanto a cambio. Tú me enseñaste que la inteligencia viene en muchas formas, que el aprendizaje de libros es solo un tipo de conocimiento, y que la medida más verdadera de una persona es cómo ellos crecen y lo que ellos hacen con las oportunidades que se les dan. Yo te amo, Isaac Zimmerman. Yo te he amado desde el día en que te sentaste junto a mí en ese depósito de diligencias y me dijiste que Harold Peyton era un tonto. Isaac la besó entonces, largo y profundo, y lleno de toda la emoción que 10 años de matrimonio solo habían intensificado. Yo te amo también. Gracias por darle una oportunidad a un vaquero que apenas podía leer y escribir. Gracias por darle una oportunidad a una mujer que fue llamada demasiado educada. Nosotros éramos ambos exactamente lo que el otro necesitaba. Ellos estuvieron de pie allí en el desierto mientras el sol se ponía. Dos personas que se habían encontrado el uno al otro contra todo pronóstico y construyeron algo hermoso de los restos de sus decepciones individuales. El salvaje oeste estaba cambiando a su alrededor, volviéndose más civilizado con cada año que pasaba. Pero su amor permaneció tan salvaje y feroz y verdadero como la tierra misma. Para 1900, James tenía 14, Margaret tenía 12 y Thomas tenía 6.
Los niños mayores estaban ambos sobresaliendo en sus estudios, con James expresando interés en asistir a la universidad y Margaret determinada a convertirse en científica. A pesar de las barreras que ella enfrentaría como mujer en ese campo, Thomas era aún joven, pero él mostraba signos de heredar tanto las habilidades prácticas de su padre como el amor por el aprendizaje de su madre. Isaac había publicado 2 libros más, ambos exitosos en círculos educativos, y él se había convertido en un orador muy solicitado sobre temas relacionados con la reforma educativa. Él equilibraba estas actividades con su trabajo como capataz de rancho, nunca perdiendo su conexión con la tierra y las habilidades prácticas que lo habían moldeado. Penélope continuó enseñando en la escuela del rancho, la cual se había expandido para acomodar a 30 estudiantes de ranchos de toda la región. Ella había entrenado a varios maestros asistentes para ayudar a gestionar la creciente matrícula, y la escuela había ganado una reputación como una de las mejores en el territorio. En 1901, Caroline Barrett sorprendió a todos al casarse ella misma con un ranchero viudo de una propiedad vecina que la había estado cortejando discretamente por 2 años. Ella tenía 45 y él tenía 50, y su asociación práctica les convenía a ambos. Caroline permaneció la dueña y gerente del Zeta Bar, con su nuevo marido trayendo su rancho más pequeño bajo su gestión, expandiendo efectivamente su operación. Yo nunca pensé que yo me casaría. Caroline confesó a Penélope la noche antes de la boda. Yo estaba tan enfocada en el rancho que yo me convencí a mí misma de que yo no necesitaba nada más. Pero verlos a usted y a Isaac todos estos años me mostró que la asociación correcta no la disminuye a usted, le hace a usted más fuerte. Yo estoy tan feliz por usted, Penélope dijo sinceramente. Usted merece toda la felicidad del mundo, Caroline. Usted me dio una oportunidad cuando yo no tenía ningún otro lugar a donde ir. Usted siempre será familia para nosotros. A medida que el nuevo siglo progresaba, la familia Zimmerman continuó prosperando. James se fue a la universidad en California en 1903, la primera persona del Ranchos Bar en buscar educación superior. Él escribió a casa regularmente describiendo sus clases y los libros que él estaba leyendo. Y Isaac leyó esas cartas con orgullo brillando en sus ojos. Nuestro hijo está en la universidad, él dijo una tarde, doblando una de las cartas de James cuidadosamente. Una universidad, Penélope. Eso es por ti. Eso es por nosotros, Penélope corrigió. Nosotros le dimos oportunidades y lo alentamos a perseguirlas, pero su éxito es suyo. Margaret demostró ser tan determinada como sus padres. Cuando ella terminó su escolarización en el rancho, ella insistió en asistir a una universidad de mujeres en el este, donde ella podría estudiar ciencia propiamente. Isaac usó el dinero de sus ventas de libros para pagar su matrícula, y en 1905, a los 18, Margaret partió hacia Massachusetts con los libros de su madre y la determinación de su padre. Thomas, el más joven, demostró ser el más parecido a su padre en temperamento. Él amaba el trabajo del rancho y las habilidades prácticas que venían con él. Pero él también amaba aprender, particularmente historia y literatura. Él anunció a los 10 que él quería ser tanto un ranchero como un maestro, no viendo razón por qué él no podía combinar ambos intereses justo como sus padres lo habían hecho. En 1908, Isaac y Penélope celebraron su 25 aniversario de bodas. Sus hijos vinieron a casa para la celebración. James trayendo a su nueva esposa, una maestra que él había conocido en la universidad, y Margaret trayendo historias de sus estudios de posgrado en química. Thomas, ahora de 14, ayudó a organizar una fiesta en el rancho que atrajo a amigos y colegas de todo el territorio. Caroline hizo un brindis en la celebración, levantando su copa a la pareja que se había convertido en el corazón de la comunidad Bar.
Hace 25 años, Isaac trajo a casa una novia por pedido masculino que había sido rechazada por ser demasiado educada, y él le pidió que le enseñara todo lo que ella sabía. Al hacerlo, ellos construyeron una asociación que ha enriquecido todas nuestras vidas. Ellos nos han enseñado que la educación importa, que el amor requiere respeto y admiración, y que las mejores familias son las que nosotros construimos a través de la elección y el compromiso en lugar de la obligación. A Isaac y Penelope Zimmerman, que los próximos 25 años sean tan benditos como los primeros. Todos bebieron a eso, y Penelope sintió lágrimas punzar en sus ojos. Ella miró alrededor a la comunidad que se había convertido en su familia, a los hijos que ella e Isaac habían criado, al rancho que le había dado un hogar cuando ella no tenía ningún otro lugar a donde ir. Y ella miró a Isaac, todavía apuesto a pesar del gris en su cabello y las líneas alrededor de sus ojos, quien la estaba mirando con el mismo amor y admiración que él había mostrado desde el principio. ¿Qué estás pensando? Isaac preguntó más tarde esa noche cuando ellos estaban finalmente solos en su dormitorio, la celebración terminada y los invitados partidos. Yo estoy pensando en cuán lejos hemos llegado, Penélope dijo, apoyándose contra él, sobre cómo yo casi me subí a esa diligencia de regreso a Boston y me di por vencida enteramente, sobre cómo tú me salvaste ese día y cada día desde entonces. Nosotros nos salvamos el uno al otro, Isaac dijo, haciendo eco de lo que se había convertido en su verdad a lo largo de los años. Tú me diste educación y propósito más allá del trabajo del rancho. Yo te di un lugar al que pertenecer y un hombre que nunca te diría que tú eras demasiado de cualquier cosa. Nosotros encajamos juntos, Penélope. Siempre lo hemos hecho. Siempre lo haremos. Ellos estuvieron de pie en la ventana de su dormitorio, mirando hacia el rancho que había sido su hogar por un cuarto de siglo. El paisaje de Arizona se extendía ante ellos, áspero y hermoso y lleno de posibilidad, justo como lo había sido el día en que ellos se conocieron. El salvaje oeste que los había unido se estaba desvaneciendo en la memoria, reemplazado por el mundo moderno con sus ferrocarriles y líneas telegráficas, y todos los adornos de la civilización. Pero su amor permaneció tan fuerte y verdadero como siempre, construido sobre una base de respeto mutuo, valores compartidos, y el simple hecho de que ellos habían encontrado cada uno en el otro exactamente lo que ellos necesitaban. En 1910, James y su esposa dieron la bienvenida a su primer hijo, haciendo a Isaac y Penélope abuelos. El bebé era una niña llamada Emma, y cuando Isaac sostuvo a su nieta por primera vez, Penélope vio lágrimas correr por su rostro. «Una nieta», él susurró. «Nosotros tenemos una nieta, Penélope. Nosotros creamos una familia, y ahora esa familia está creciendo más allá de solo nosotros. Esta pequeña niña crecerá con oportunidades que nosotros luchamos por crear en un mundo que valora la educación y el conocimiento. Eso es por lo que nosotros construimos juntos. Eso es por lo que el amor puede construir», Penélope dijo, observando a su marido acunar a su nieta con la misma ternura que él había mostrado a sus propios hijos. «Eso es lo que nosotros hemos probado, Isaac, que dos personas que se eligen el uno al otro, que se respetan y se valoran el uno al otro, pueden crear algo que dura más allá de ellos mismos». Margaret obtuvo su doctorado en química en 1912, una de solo un puñado de mujeres en el país en lograr esa distinción. Ella vino a casa al rancho para compartir la noticia en persona, su rostro brillando con orgullo y logro. Isaac sostuvo su diploma como si estuviera hecho de oro, leyendo cada palabra cuidadosamente. «Doctora Margaret Zimmerman», él dijo, su voz gruesa con emoción. «Mi hija, la doctora en química. Tú lo hiciste, Margaret. Tú lograste algo notable».
Yo lo hice porque tú y mamá me enseñaron que yo podía hacer cualquier cosa si yo estaba dispuesta a trabajar por ello. Margaret dijo, abrazando a su padre fuertemente. Ustedes nunca me dijeron que había cosas que las niñas no podían hacer o no deberían querer. Ustedes solo me alentaron a perseguir mis intereses y me dieron las herramientas para tener éxito. Ese es el regalo más grande que cualquier padre puede dar a un hijo. Thomas se graduó de la escuela del rancho a los 16 y anunció que él quería asistir a la nueva Arizona State Teachers College, mientras también trabajaba el rancho a tiempo parcial. Él tenía el don de Isaac para conectar con la gente y el amor de Penélope por la enseñanza. Y todos los que lo conocían acordaron que él sería un excelente educador. En 1915, Isaac publicó su libro final, unas memorias tituladas Enséñame todo, una vida de aprendizaje y amor en el territorio de Arizona. Fue su trabajo más personal, contando la historia de su autoeducación y su relación con Penelope, y se volvió inesperadamente popular, vendiendo muchas más copias que cualquiera de sus libros anteriores. Los lectores le escribieron de todo el país, compartiendo sus propias historias de encontrar amor y educación en lugares improbables. Una carta en particular conmovió profundamente a Isaac. Ella vino de una joven mujer en Kansas, quien había sido rechazada por un futuro esposo por estar demasiado interesada en libros. Ella había leído las memorias de Isaac y había escrito para agradecerle por mostrarle que en algún lugar allá afuera había un hombre que valoraría su inteligencia en lugar de temerla. Yo espero que ella encuentre su propia versión de ti, Penélope dijo cuando Isaac le mostró la carta. Todos merecen un compañero que los celebre en lugar de disminuirlos. Ella lo encontrará, Isaac dijo con confianza, porque nosotros probamos que esas asociaciones existen y nuestra historia está dando esperanza a otras personas. Eso podría ser la cosa más importante que nosotros hemos hecho alguna vez. A medida que ellos envejecían hasta sus 50 y más allá, Isaac y Penélope se convirtieron en figuras queridas no solo en el Rancho's Bar, sino en todo el territorio. Ellos fueron invitados a hablar en escuelas y conferencias, compartiendo su historia y su filosofía de la educación. Ellos se convirtieron en defensores de programas de educación para adultos e iniciativas de alfabetización, usando su plataforma para ayudar a otros a acceder a las oportunidades que habían transformado sus vidas. Caroline, ahora en sus 70 y aún dirigiendo el rancho con feroz competencia, a menudo bromeaba que los Zimmerman se habían vuelto más famosos que el propio Seth Barr. Yo les doy un trabajo de enseñanza y ustedes se convierten en celebridades, ella diría con cariñosa exasperación. Yo debería haberles cobrado un alquiler más alto. Pero ella estaba orgullosa de ellos, orgullosa de lo que ellos habían construido y cómo ellos habían usado su éxito para ayudar a otros. La escuela del rancho que Penélope había empezado con 8 estudiantes ahora servía a más de 50 niños con 3 maestros a tiempo completo y un edificio que había sido expandido 2 veces. Muchos de los antiguos estudiantes habían ido a la universidad o a carreras exitosas, y ellos acreditaron a los Zimmerman el haberles dado la base que ellos necesitaban para tener éxito. En 1920, Arizona se convirtió en el estado número 48, y el salvaje oeste que Isaac y Penélope habían conocido en su juventud se había ido oficialmente, reemplazado por el mundo moderno. Pero los valores que ellos habían defendido, educación, oportunidad, respeto y amor, permanecieron tan relevantes como siempre. En una cálida tarde de mayo de 1921, Isaac y Penélope se sentaron en el porche de su casa, viendo la puesta de sol pintar las montañas en tonos de oro y carmesí. Ellos tenían ambos 62 ahora, con cabello plateado y manos marcadas por años de trabajo,
Pero ellos aún se tomaban de las manos mientras ellos se sentaban juntos. Aún encontraban consuelo en la presencia del otro. ¿Recuerdas ese día en el depósito de diligencias? Penélope preguntó una pregunta que ella había hecho muchas veces a lo largo de los años, pero nunca se cansaba de oír responder. Cada detalle, Isaac respondió, apretando su mano. Yo recuerdo pensar que tú lucías perdida y enojada, y tan hermosa que dolía mirarte. Yo recuerdo decidir tomar una oportunidad y hablar contigo aunque yo no tenía idea de qué decir. Yo recuerdo que tú acordaste venir al rancho y sentir como si yo acabara de ganar el premio más grande del mundo, aunque tú solo venías a enseñar. Yo recuerdo pensar que tú eras el primer hombre que alguna vez me miró y vio algo valioso en lugar de algo inconveniente. Penélope dijo, yo recuerdo esa primera tarde cuando tú me pediste que te enseñara todo lo que yo sabía. Y yo me di cuenta de que tú realmente lo decías en serio. Tú querías aprender no porque eso te haría superior a cualquier otro, sino porque tú amabas el conocimiento por su propio bien. Ese fue cuando yo empecé a enamorarme de ti, aunque yo no lo reconocí aún. ¿Cuándo lo reconociste tú? La noche que tú citaste a Keats y tiraste tu lápiz en frustración. La noche que tú tomaste mi mano y me pediste que te cortejara. Yo supe en ese momento que yo había encontrado algo raro y precioso. Un hombre que me veía como una socia igual, alguien que crecería junto a mí, en lugar de esperar que yo me disminuyera a mí misma para encajar en su vida. Isaac levantó su mano a sus labios y la besó justo como él había hecho esa primera noche hace tantos años. Usted es todavía la persona más inteligente que yo conozco. Usted es todavía la mejor maestra que yo he tenido alguna vez, y usted es todavía el amor de mi vida. Penélope Zimmerman. Cada día contigo ha sido un regalo. Cada día contigo ha sido una aventura. Penélope respondió. Nosotros hemos construido algo hermoso, Isaac. No solo nuestra familia, aunque nuestros hijos me hacen orgullosa sin medida. Pero nosotros hemos construido un legado de aprendizaje y amor que continuará mucho después de que nosotros nos hayamos ido. Estudiantes a quienes nosotros enseñamos están enseñando a sus propios hijos ahora. Personas a quienes nosotros ayudamos a aprender a leer están pasando ese regalo a otros. Nosotros cambiamos vidas, Isaac. Nosotros hicimos una diferencia. Nosotros lo hicimos juntos, justo como nosotros hacemos todo. Ellos se sentaron en cómodo silencio mientras las estrellas comenzaban a aparecer en el cielo que oscurecía. Dos personas que se habían encontrado el uno al otro contra todo pronóstico y elegido construir una vida basada en respeto mutuo, pasión compartida por el aprendizaje y profundo amor perdurable. El salvaje oeste había cambiado a su alrededor, pero su compromiso el uno con el otro había permanecido constante. En 1925, Isaac y Penélope celebraron su 41 aniversario de bodas rodeados por sus hijos, nietos y bisnietos. James tenía 3 hijos y era un respetado profesor en una universidad en California. Margaret tenía 2 hijos y una distinguida carrera como química investigadora, rompiendo barreras para las mujeres en la ciencia. Thomas se había casado con una maestra que él conoció en la universidad, y juntos ellos dirigieron una escuela en Phoenix, mientras también mantenían un pequeño rancho, combinando ambos sus amores, justo como él siempre había planeado. La familia se reunió en el Rancho's Bar, que ahora era dirigido por el sobrino de Caroline después de su pacífica muerte el año anterior a los 79 años. Los nuevos dueños mantuvieron el compromiso del rancho con la educación y la comunidad, honrando el legado que Caroline, Isaac y Penélope habían construido juntos. Durante la celebración, Thomas se puso de pie para hacer un brindis. La mayoría de la gente conoce la historia de cómo mis padres conocieron a la novia por pedido masculino, rechazada por ser demasiado educada.
y al vaquero que le pidió que le enseñara todo lo que ella sabía. Se ha convertido casi en una leyenda contada y recontada hasta que parece un cuento de hadas. Pero creciendo como su hijo, yo puedo decirles que la historia real es incluso mejor que la leyenda. Porque lo que ellos construyeron no fue solo un romance, aunque ellos están profundamente enamorados incluso ahora. Lo que ellos construyeron fue una asociación basada en respeto genuino y admiración, donde ambas personas alentaron al otro a convertirse en la mejor versión de sí mismos. Ellos nos mostraron que la educación importa, que el amor requiere respeto y admiración, y que las mejores familias son las que nosotros construimos a través de la elección y el compromiso en lugar de la obligación. A mis padres, que todos nosotros seamos lo suficientemente afortunados para encontrar lo que ustedes encontraron el uno en el otro. La reunión estalló en aplausos y vítores, y Isaac jaló a Penélope cerca, besando su sien mientras su familia celebraba a su alrededor. Nosotros lo hicimos bien, ¿no? Él susurró. Nosotros lo hicimos mejor que bien. Penélope respondió. Nosotros lo hicimos magníficamente. A medida que los años continuaron pasando, Isaac y Penélope gradualmente desaceleraron, como todas las personas deben. Ellos dejaron de enseñar regularmente, aunque ellos aún daban clases particulares a estudiantes que los buscaban y daban conferencias ocasionales. Ellos pasaron más tiempo en su porche, leyendo juntos y discutiendo los libros que ellos amaban, aún aprendiendo el uno del otro después de todos estos años. En 1932, la salud de Isaac comenzó a fallar. Él tenía 73, y los años difíciles de trabajo de rancho, combinados con el implacable sol de Arizona, habían cobrado su peaje. Penélope lo cuidó con la misma dedicación que ella traía a todo, y sus hijos vinieron a casa tan a menudo como ellos pudieron para ayudar y para pasar tiempo con su padre. En una tranquila mañana de octubre, con el sol de otoño entrando a raudales por la ventana del dormitorio y Penélope sosteniendo su mano, Isaac pronunció sus palabras finales. Gracias por enseñarme todo. Gracias por amarme. Gracias por hacer mi vida más de lo que yo alguna vez soñé que podría ser. Gracias por pedirme que te enseñara, Penélope respondió, lágrimas corriendo por su rostro. Gracias por ver quién yo realmente era. Gracias por darme un hogar y una familia y un amor que me sostuvo a través de todo. Yo te llevaré en mi corazón para siempre, Isaac Zimmerman. Tú me hiciste completa. Isaac sonrió, apretó su mano débilmente y cerró sus ojos por última vez. Él murió pacíficamente, rodeado por la familia que él y Penélope habían creado, y el legado de aprendizaje y amor que los sobreviviría a ambos. Penélope vivió otros 8 años después de la muerte de Isaac, permaneciendo aguda y comprometida hasta el final. Ella continuó a radiar vorazmente, mantuvo correspondencia con antiguos estudiantes de todo el país, y escribió unas memorias propias sobre sus años enseñando en el territorio de Arizona. El libro fue publicado en 1939 y se convirtió en lectura obligatoria en colegios de maestros de todo el suroeste. Ella falleció en su sueño en marzo de 1940, a la edad de 79 en la casa que ella e Isaac habían construido juntos. Sus hijos la encontraron en su silla favorita, un libro abierto en su regazo y una expresión pacífica en su rostro, como si ella simplemente hubiera leído su camino hacia la siguiente aventura. Isaac y Penélope fueron enterrados juntos en una ladera con vistas al Rancho's Bar, con lápidas que decían simplemente Isaac Zimmerman, 1858-1932, estudiante y maestro, y Penélope Nash Zimmerman, 1861-1940, maestra y amada. Entre las dos lápidas
Sus hijos plantaron un árbol, un álamo que creció fuerte y alto, sus raíces entrelazándose bajo la tierra, justo como las vidas de sus padres se habían entrelazado todos esos años atrás. El legado del vaquero y la novia por pedido masculino vivió a través de sus hijos, nietos y bisnietos, y a través de los cientos de estudiantes cuyas vidas ellos habían tocado. La escuela del rancho que ellos habían construido continuó operando por otros 50 años, y los principios que ellos habían defendido, que la educación era un derecho, no un privilegio, que la inteligencia venía en muchas formas y que la verdadera asociación requería respeto mutuo y admiración, influyó en la política educativa en todo Arizona y más allá. Años después, cuando la gente contaba la historia de Isaac y Penelope Zimmerman, ellos se enfocaban en el romance de su encuentro, el drama de la novia por pedido masculino rechazada por ser demasiado educada. Pero aquellos que realmente entendieron su legado supieron que la historia real no era sobre el principio, sino sobre todo lo que vino después. Fue sobre dos personas que eligieron construir algo hermoso juntos, que valoraron las fortalezas del otro y apoyaron el crecimiento del otro, y que probaron que el mejor tipo de amor era el tipo que hacía a ambas personas mejores de lo que ellas podrían haber sido solas. Al final, Isaac había aprendido todo lo que Penélope podía enseñarle y más, convirtiéndose en un hombre educado que cambió vidas con sus palabras e ideas. Y Penélope había aprendido que ser demasiado educada era imposible cuando tú encontrabas al compañero correcto, alguien que celebraba tu inteligencia en lugar de temerla, alguien que te pidió que les enseñaras todo lo que tú sabías y luego construyó sobre ese conocimiento para crear algo enteramente propio. Juntos, ellos habían transformado un encuentro casual en un depósito de diligencias, en una historia de amor que abarcó décadas. Criaron una familia, construyeron una comunidad y cambiaron innumerables vidas. Ellos habían probado que en el salvaje oeste, donde la supervivencia a menudo dependía de la fuerza y las habilidades prácticas, también había espacio para libros y aprendizaje y asociación intelectual. Ellos habían mostrado que la educación y el amor no eran fuerzas opuestas, sino complementarias, cada una haciendo a la otra más fuerte y más significativa. Y al hacerlo, Isaac y Penelope Zimmerman crearon un legado que sería recordado mucho después de que el propio salvaje oeste se hubiera desvanecido en la historia. Un legado de aprendizaje, amor, y el poder transformador de dos personas que realmente se vieron y se valoraron el uno al otro por exactamente quienes ellos